El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo iba Jesús camino de una ciudad llamada Naín, e iban con él sus discípulos y mucho gentío. Cuando se acercaba a la entrada de la ciudad, resultó que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre que era viuda, y un gentío considerable de la ciudad la acompañaba. Al verla, el Señor le dio lástima y le dijo: no llores. Se acercó al ataúd, lo tocó, los que lo llevaban se pararon y él dijo: muchacho, a ti te lo digo, levántate. El muerto se incorporó y empezó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Todos, sobrecogidos, daban gloria a Dios diciendo: un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. La noticia del hecho se divulgó por toda la comarca y por Judea entera. Palabra del Señor. Iniciamos el mes de noviembre, el mes de la familia, con dos fiestas, ¿verdad?, importantes. Ayer celebramos la solemnidad de todos los santos, aquellos hombres y mujeres que vivieron conforme a la voluntad del Señor, que vivieron una vida agradable a Dios, que constantemente eligieron estar con Jesús, y lo celebrábamos con gozo y alegría en el día de ayer. Y hoy entonces celebramos la conmemoración de todos los fieles difuntos, y todos nosotros, ¿verdad?, tenemos a alguien a quien el Señor ya ha llamado de este mundo, y más que recordarlo hoy con tristeza o con dolor, o pensar sencillamente en que ese ser querido ya no está con nosotros, si vemos las lecturas de hoy, pues este día es para que nosotros miremos la muerte con esperanza, con el sentido de esperanza, de saber que esos seres queridos que ya no están entre nosotros, pues están en la presencia de Dios Padre, gozando del descanso eterno. Y por eso entonces, antes de recordarlo, como ya decía, hoy con dolor o con tristeza, vamos a recordarlo con esperanza. Vamos a darle sentido cristiano a la muerte, de saber que no es el final, sino el inicio de una nueva vida que es en la presencia del Padre. Miremos rápidamente el mensaje de esperanza de cada una de las lecturas. Escuchamos en la primera lectura el libro de las Lamentaciones. Cuando uno escucha, ¿verdad?, Lamentaciones, y sobre todo quien lo escribió, Jeremías, que le llaman el profeta llorón, pues uno piensa precisamente en los lamentos del pueblo, y es posible que sea algo, ¿verdad?, muy propio a la hora de nosotros recordar a algún ser querido que ya no esté entre nosotros, el lamentarnos, escuchar el libro de las Lamentaciones. Pero recuerden que el libro de las Lamentaciones se da en un contexto muy particular del pueblo de Israel. Esa parte final de la vida de Jeremías se da en el destierro o el exilio, como le llamaban. Y recuerden que allí los judíos habían perdido la esperanza de vida. Habían sido sacados de su tierra, de su pueblo, llevados a Babilonia, y allá pues vivían sentados en la orilla de los caminos, ¿verdad?, como sencillamente esperando la hora de la muerte. Esperanza de vida no había ninguna. Recuerden aquel texto del profeta Ezequiel,
Ezequiel 37, hijo de hombre, podrán revivir esos huesos, preguntándole, ¿verdad?, el Señor al profeta por la realidad del pueblo, por esos hombres que estaban allí que parecían muertos, aún con vida parecían muertos. Entonces, ese es el contexto en el que el profeta Isaías pues escribe, ¿verdad?, el libro de las Lamentaciones. ¿Y qué dice el profeta? Hay algo que traigo a la memoria y me da esperanza. ¿Qué es lo que le da esperanza al profeta? Que la misericordia del Señor no termina y que no se acaba su compasión. Fíjense lo que le da esperanza a Jeremías, que la misericordia del Señor no termina, no termina. Y a nosotros hoy, ¿verdad?, en medio de la realidad de la muerte, ahora mismo varios, ¿verdad?, han muerto esta semana en las terrenas. Mélida, la mamá de Pedro José, me enteré también, en la madrugada murió Alejo, el hermano de Marta, la de Vidal. La lista como que se va haciendo larga, ¿verdad? Entonces, en medio de toda esa realidad como de muerte que nos rodea y que es algo propiamente humano, ¿verdad?, pues pensar en eso, que la misericordia del Señor no termina. Y como nos salvamos por pura gracia y misericordia de Dios, entonces aún en medio del dolor, aún en medio de la tristeza, la esperanza viva de saber que también con ellos el Señor ha tenido misericordia y que lo llevará entonces al mejor de los lugares. El apóstol San Pablo, en la segunda lectura, entonces, comienza su texto hablando precisamente de la esperanza. Dice: la esperanza no defrauda. Recuerden que estamos en un año jubilar, y cuando el Papa Francisco convocó este año jubilar, quiso llamarle a este año jubilar precisamente el año de la esperanza, y le puso peregrinos de esperanza, por algo muy práctico en la vida y que nosotros lo decimos ya hasta como un cliché, ¿verdad?, que la esperanza es lo último que se pierde, porque la esperanza es lo que nos mantiene vivos. Y por eso dice el apóstol a esa comunidad de los romanos que estaba viviendo un tiempo difícil, sobre todo de persecución, que la esperanza no defrauda. Si nosotros vivimos sin esperanza, el apóstol San Pablo en la carta a los tesalonicenses va a decir que seríamos los hombres más desdichados. Los hombres más desdichados. Entonces, como la esperanza no defrauda, hay que pedir, ¿verdad?, esa gracia de ser hombres y mujeres de esperanza. Recuerden que es una virtud, esperar, desear aquello que el Señor nos ha prometido. Y como Él ha prometido la vida eterna a los que creen en Él, entonces debemos de vivir con esa esperanza viva en lo que Él nos ha prometido, porque Él es fiel. Y aunque nos toque muy duro la realidad de la muerte y cause tanto dolor y tanta tristeza, el saber que vamos a resucitar con Él es lo que debe de mantenernos, ¿verdad?, animados aún en medio de esa realidad que nos plantea la muerte. Y el Evangelio de Lucas pues nos presenta ya un caso dramático, ¿verdad?, y sobre todo interesante para reflexionar, no porque Jesús le haya devuelto la vida a un muerto, no por eso, porque recuerden que estamos con el tema de la esperanza, es por la vida de esa viuda, la vida de esa viuda. Uno tiene que ubicarse en el contexto judío de la época, lo que significaba una mujer. Era prácticamente nada. Entonces, si es viuda es porque ya no tiene marido, ¿verdad? Y dice el texto que era hijo único el muerto de esa mujer. O sea, era una mujer que quedaba completamente desprotegida, que
quedaba ya sin esperanza de vida, porque ¿quién se la iba a dar? Si no tiene ni esposo ni hijo, ¿quién se la iba a dar? Y el hecho de que Jesús le devuelva la vida a este joven es el devolverle la vida a esa mujer, devolverle la esperanza, lo que ella había perdido, lo que ella había perdido. Simplemente una muestra que nos dice a nosotros, el Señor también nos da la esperanza, esa que se nos va cuando nosotros pensamos como que todo ya se acabó, como que no hay remedio, como que ya estamos condenados a algo, ¿verdad? El Señor nos devuelve la esperanza. Y por eso sencillamente la invitación a confiar plenamente en Él. Y confiando entonces vamos a esperar en Él. Las Lamentaciones decía al final, ¿verdad? Es bueno esperar en silencio la salvación del Señor, porque Él es fiel. Y como dice San Pablo, entonces no nos defrauda. Esperar en Él no nos defrauda. Así que pidámosle al Señor esa gracia, ¿verdad? Para que a nuestros seres queridos que ya no participan de esta vida terrestre, pues Él les conceda el descanso eterno y que nosotros mantengamos nuestra esperanza firme en encontrarnos con Él y con ellos cuando nos llegue la hora, ¿verdad?, de terminar nuestra peregrinación por este mundo. Que el Señor nos bendiga.